tiene una cultura diferente. Tiene una cultura diferente a la mía. Segundo, la actualización formativa. Y es así que debe ser hasta la muerte. Necesitamos formarnos y creo que ya estamos de acuerdo en que lo que hemos escuchado del profesor Triana y de las hermanas nos está formando. Y el tercero es el que estamos profundizando, las raíces judaicas que dan sentido a las acciones de Jesús como el judío. Bien, en el camino de escuchar el diplomado, hemos comprendido otros objetivos. Y esos objetivos porque hemos hecho otras comprensiones. ¿Y qué comprensiones hemos hecho? Si podemos pasar a la segunda diapositiva. Bien. Al menos de mi parte, desde la primera vez, desde que estamos iniciando en un Jesús judío diferente, estamos comprendiendo y teniendo una sensación histórica que nos permite comprender a Jesús en sus palabras, en su contexto y en su posición. Insisto en la sensación histórica, porque nosotros leemos a Jesús y meditamos en él con la sensación teológica, que es muy importante, pero la historia nos acerca a la teología. Una comprensión histórica en una línea del tiempo que no es lineal, consecutiva, secuencial, que se faltó el número 8, el año 8 no lo vimos, pero no vamos a ver muchos siglos. Y por eso es una historia a saltos que nosotros la articulamos. Y nosotros nos hemos dado cuenta cómo la han articulado y cómo está articulada desde el judaísmo. Es decir, la Torá, los libros deuteronómicos, los profetas, los macabeos y Jesús. También descubrimos que la palabra de Dios hay que inculturarla, encarnarla, para poder llegar a las comunidades. Porque si nosotros no nos hacemos comprensivos al oyente de la palabra, que son nuestros estudiantes, nuestras personas cerca con las que hablamos, de verdad que pudiéramos decir que estamos hablando al bien. Y el cuarto que a mí me encanta es hacer de Jesús un objeto de estudio, porque nosotros hemos hecho, y eso está bien, si no fuera por eso, de pronto más de una no estaríamos aquí, de Jesús un objeto de estudio y no de estudio, sino de meditación, de contemplación. Y salimos ellos y ellas todos animadísimos porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero será que en el contexto judío, en el contexto de Jesús, cuando el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿lo dijo para darle un título o porque demostró que vivía unido al Padre y que era Hijo de Dios? Por eso es importante todo esto que estamos meditando, comprendiendo, estudiando. Y por último, reflexionar la expansión de la iglesia entre los judíos en la Palestina, en Roma, en las nuevas comunidades. O sea, este diplomado nos sirve. En los encuentros anteriores hemos escuchado y han escrito por chat. Yo no sabía nada de esto, nos sirvió mucho, muy interesante. Pone bases para comprender, estamos haciendo enlaces, estamos comprendiendo la historia, estamos haciendo historia. Muy bien. Vamos a ver, después de este encuentro y de todos los demás encuentros, qué seguimos comprendiendo y qué objetivos vamos ampliando. Porque uno a veces parte de un objetivo y termina con otro. Y para mí, siempre que trabajo, es más válido el del final. Porque el del principio es solamente, como dicen las personas, un abrebocas. Bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Podemos pasar, María? Vamos a comenzar ya como el análisis de lo que queremos decir en este momento. Cuando les hablaba de mi experiencia,
Pues quiero decirle que estas son las Biblias que tengo. A veces las hermanas dicen, ¿qué vamos a hacer con la Biblia tuya, hija? Métanla en el ataúd. Y si no, si alguna la quiere, dígame que yo se la dejo. Pero desde que era aspirante, yo he leído mucho la Biblia, subrayado, puesto y borrado. Ay, pero como la tienes, eso no importa. Me dicen, vamos a leerla, me la regalan, no sé qué. Pues profes y compañeros y hermanas, lo que pasa es que las Biblias, las notas que tienen, son muy, muy importantes. Y en el día de hoy son más importantes. ¿Por qué? Porque resulta que la nácar Colunga no tiene notas. Esa fue la primera Biblia que yo leí, la nácar Colunga de 1977 cuando era aspirante. Pero después salió la Biblia latinoamericana, después del concilio. Genial. Aquí está la primera edición. Pero aquí está la última edición, muy interesante y diferente, muchas notas, hago confrontaciones. Pero después vino la Biblia de estudio. ¿Cómo sería que sacaron hasta una Biblia de estudio? Muy buena, por cierto. Tiene muchas confrontaciones. Y después la Biblia de los jóvenes, porque es muy importante, claro, tiene cosas muy didactizadas, cuadritos, reclamos, hagamos. Es otra lectura desde lo joven, pero se mantiene dentro de la historia. La Biblia de América, para América Latina, que tiene ciertas notas relacionadas con la forma de decir, de hablar de las personas, para comprenderlo. O sea, vamos inculturando la Biblia. No solamente, también está aquí la Biblia de Jerusalén, por su traducción, el griego, el hebreo, etcétera, a la lengua vernácula de cada país, pero le faltan algunas notas que tienen otras. Ahora, una de las Biblias que ha salido en los últimos tiempos, póngale desde 2005 para, al menos para mí, esta es la Biblia del Peregrino. A mí las notas del Peregrino me fascinan. Entonces, desde ahí no le hago cuña política ni religiosa, sino que ustedes ya irán confrontando. Los invito a tener otra Biblia de confrontación. Como yo sé que las hermanas les dijeron que si podían traer la Biblia, quisiera saber qué Biblias, qué clase de Biblias hay entre ustedes. Solamente pueden decir el nombre, yo lo escucho. Yo tengo la Biblia de Jerusalén. Jerusalén. Igualmente la de Jerusalén. Jerusalén. Tengo la Biblia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo. La de Jerusalén, aquí está. La latinoamericana. Latinoamericana. Jerusalén. Yo tengo Dios habla hoy. Yo tengo la estudio. Yo tengo la Biblia. La de los Jerusalén jóvenes. Y de los jóvenes. Muy La bien. de Jerusalén y la Biblia de América también la tengo. Yo tengo la Biblia de estudio. Dios habla hoy. Bien. Yo tengo la de Jerusalén y la de Shekel. Yo tengo la Biblia de América. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En este momento, en este grupo, si alcanzamos, vamos a escoger una cita y la vamos a leer la nota que tiene en cada una de las Biblias, si alcanzamos. Y si no, ustedes lo pueden hacer en sus comunidades. Desde ahí, ninguna trajo la Reina Valera. Ninguno trajo la Reina Valera. ¿Verdad que no? Sería bueno tener una Reina Valera, no por la corona, sino por la Reina Valera, como lee la palabra. Bien. Yo la tengo, pero desafortunadamente como estoy todavía arreglando aquí mi espacio, la tengo guardada en unas cajas con una cantidad de libros. Muy bien. Pero sí tengo esa Reina Valera. Muy bien, porque es que tener una Biblia con sentido cristiano, no católico, es bueno para uno confrontar, porque eso nos abre al ecumenismo. No podemos solo pensar que esta es la mejor, no. Todas nos hablan de la palabra, nos dan sus notas históricas o sus notas populares o sus notas con un enfoque, pero nos abren a la palabra. Si volvemos al PDF, bueno, además de las Biblias anteriores, también tengo la Biblia para la vida,
esta Biblia del diario vivir, esta no católica, pero tiene unas conexiones históricas y de explicaciones buenísimas. La Biblia de la Reina Valera y el Corán. Me hace falta conseguir o organizar bien la Torá. Pero hay más o menos elementos que he recogido a lo largo de mi historia para ampliar el sentido de Jesús para la evangelización. Muy bien. ¿Podemos seguir? Inmediatamente de esas fuentes que nosotros tenemos, vamos a pasar a un cuadro que para mí es clave. Y es un cuadro que está en un libro y al final yo les digo cuál es el libro. Y cuyo título es Jesús, un judío diferente. Da origen a la comunidad cristiana. María del Socorro, si podemos pasarla. Bueno, mientras María del Socorro conecta allá, el cuadro del cual estoy hablando es cómo se une la comunidad judía con Jesús y cómo esta comunidad judía se une. Bien, para todos mis compañeros quiero decirles que para mí este sería el cuadro actual para presentar a Jesús. No se encuentra en ninguna parte. Lo hicimos el equipo que trabajamos en los libros, después de tantas lecturas y comprensiones, claro que con referencias a bibliografías. Del Antiguo Testamento, la comunidad judía esperaban, pero no creyeron en él porque no era el Mesías según ellos. En el Nuevo Testamento, un nuevo estilo de vida, el compartir el pan. Quiero decirles que entre todo lo que leímos, un autor dice que solo el compartir el pan fue la novedad de Jesús. Los de Maús lo conocieron al partir el pan. Los discípulos, vamos a cenar, y compartió el pan y el vino. Tienen hambre, sienten los que le vamos a dar de comer, vamos a compartir. Y recogieron y compartieron. Y todos esos elementos de compartir es la novedad, porque muchas otras están en este mundo. Estos dos mundos se encontraron, pero este mundo de Jesús tenía que dar la revolución, y la revolución está aquí. Bien, resulta que la importancia del Antiguo Testamento en el texto del cual les estoy hablando está solamente desde Jesús. No se le abrió espacio para hablar de él aparte, aisladamente. Se lee desde Jesús, porque somos unas convencidas que Jesús fue un judío, pero diferente. Luego de este Jesús, a ver si nos damos cuenta, en el Evangelio, en los Evangelios, no se dice la comunidad creyente, la iglesia. A Pedro le dieron sobre esta piedra de fundar mi iglesia. Pero siempre se dice los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, el pueblo que lo seguía, los que estaban cerca de él, los que lo querían mirar. Pero no está la comunidad creyente como comunidad, como iglesia. Eso es muy importante, porque nosotros a veces unimos todo y no alcanzamos a darle el valor al del centro. Y por último, la comunidad creyente, que es una comunidad intercultural, como estamos viendo, con muchísimas dificultades religiosas y comunitarias. Y seguimos creyendo en Jesús. Así que ese cuadro nos permite como comprender cómo hablar de Jesús hoy. O sea, no podríamos dejarlo aquí, aunque algunos estudiosos solamente hablan del judaísmo y de Jesús. Dejan la comunidad aparte porque tienen otros elementos de referencia. Ojalá se pudiera llegar hasta allá
en el estudio. Muy bien. En el Recorderis tenemos que esa lectura intercultural de Jesús, o sea, ya tenemos que ir entendiendo que a Jesús lo tenemos que leer interculturalmente. ¿Por qué? Porque Jesús habla hebreo, bien o mal o regular, pero lo habla, lo entiende, comprendió el griego, una palabra o dos, no sé, el arameo. Entonces, solo por el comprender ya es intercultural. Nosotros, algunos de nosotros hablamos español, inglés, francés, yo no sé, lengua de señas, y hasta una lengua indígena. Algunos, hay algunas indígenas que han estudiado y hablan su lengua propia, la lengua castellana, el inglés y la lengua de señas. Eso es muy importante. Bien, podemos pasar. También la Torá. La Torá es algo que ya nosotros, el profesor nos ha hablado de muchas formas de la Torá, la ley por la ley. No, no es la ley por la ley. La espera del Mesías. ¿Cómo sería Jesús? Imagínense ustedes a Jesús oyendo hablar que viene el Mesías, es un guerrero, es glorioso, tiene corona, no tiene corona. Llega el Mesías y él estará pensando en eso. ¿Quién sabe si estará pensando en eso? Las clases sociales y religiosas y los movimientos religiosos. Y el encuentro y el desencuentro entre culturas. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra forma de pensar, por eso de pronto no nos hemos abierto al ecumenismo, y por nuestra estructura eclesial, no eclesial católica, sino iglesia, comunidad, nos hemos respetado mucho y hemos pensado que siempre somos los mejores. Pero cuando uno piensa que es el mejor, no entra ni al encuentro ni al desencuentro, se queda estacionado. Y fíjense que el cristianismo, por decir en la comunidad, siempre estuvo el encuentro y el desencuentro. Luego, el judío Jesús es un judío de encuentros y desencuentros. Esta palabra que se hace camino se encuentra con el judaísmo, con el imperio romano y con el mundo religioso. Esta diapositiva sí la necesito de frente porque tengo que explicar una cosita desde la diapositiva. Unos dinamismos que nacen del encuentro. Bien, imaginémonos, mientras sale la diapositiva, que tenemos al frente el cuadro del judaísmo. Muy bien. El judaísmo que tiene el mesianismo, la esperanza es muy importante en el judaísmo. La nombramos poco, pero el deseo, el amor y la esperanza es muy grande en los judíos. Esperan aún el Mesías y eso es grande. Los profetas, la ley, las clases sociales, los grupos religiosos, la observancia de la ley y Moisés. Pasémonos al evangelio desde el judaísmo. En los evangelios encontramos las clases sociales, encontramos los grupos religiosos. Jesús litigó por la observancia de la ley, nombró a Moisés, nombró a los profetas, habló de la esperanza. Bien, pasemos al Imperio Romano. El Sanedrín, los saduceos, los fariseos, todo aquí se puede leer la pasión. Roma está en la pasión de Jesús. Ahí están todos metidos, todos miedosos. Y por eso era que lo mandaban de un lado al otro, no eran capaces de decidir sobre él. Bien, el pago de impuestos, da al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios, y le presentan la moneda, y las monedas venían del mundo griego, no del mundo romano. Las aplicó, las persecuciones, el orden, el mundo griego que se reflejaba en el imperio y la forma como se expande en el Mediterráneo. Y el mundo griego, que más en otra diapositiva lo vamos a ver más claro, influye fuertemente en el tiempo de Jesús, a tal punto que los evangelios fueron escritos en griego y no en arameo y no en hebreo. ¿Qué pasó? Hubieran podido ser escritos aquí, hebreo y arameo,
y fueron en griego. ¿Qué importancia le dio el Imperio Romano? ¿Qué importancia le dio las primeras comunidades al griego? Eso es lo que tenemos que ir leyendo, mirando. Estas líneas quiere decir que en ellos se cruzan, que van y vienen. No solamente van y vienen. En estos días leía y escuchaba también, porque en YouTube hay buenos debates de los españoles sobre Jesús y el judaísmo. Y escuchaba, y también tuve una conversación con un joven que me vio allá en la catedral. Mi hermana, quiero hablar con usted. Ah, bueno, hablemos. Bueno, me echó el cuento. Después que me echó el cuento, mire, que yo soy judío, le digo, ajá. Y estaba en la Eucaristía, me dijo, sí, hermana, me gusta ir mucho a la Eucaristía. Le digo, ah, bien. Y conoce el Evangelio. Y me dice, no, yo no conozco el Evangelio. Yo el que escucho, le digo, ah, no, estamos perdidos. ¿Cómo así? ¿Qué sentido tienes de comunidad? Y entonces me dijo, háblame de él. ¿Qué quiere decir? Que este judaísmo, para descubrir al judío Jesús, está entrando lentamente en las comunidades. Y de eso nosotros tenemos que estar atentos y atentas, porque este judaísmo, claro, un judío diferente, nosotros nos quedamos con la diferencia, no con el judaísmo. De pronto la gente se queda con el judaísmo y deja la diferencia. Este punto de intersección de el judaísmo con las corrientes del Imperio Romano y del griego, ¿qué significa? ¿Podríamos explicarlo? ¿Podríamos explicar el Imperio Romano en intersección con el judaísmo y el griego en intersección con los otros dos? Esto, de verdad, valdría la pena algún día discutirlo, conversarlo. No tiene que ser aquí, con un compañero, con una compañera, etcétera. Bien. Pero, por permiso, hermana, discúlpeme. Dígame. Qué pena, le habla el profesor Juan Guillermo, pero se me viene ese análisis con el contexto romano. Ahí no juega un papel importante Pablo, porque Pablo va a tener una circunstancia importantísima con el Evangelio cuando va a tener esa experiencia mística con Jesús. Claro. Ahí me parece que de pronto podría entrar Pablo, que va a ser el que va a evangelizar a los pueblos paganos y va a generar todo ese contexto de la experiencia de Jesús. O sea, se me viene como en ese análisis, en esa pregunta que usted acaba de generar, como esa, bueno, yo le voy a decir lo conexión. siguiente. Resulta que Pablo es uno de los primeros que escribe, y el esquema que tiene es el esquema de Jesús. Vivió, murió y resucitó. A tal punto que Marcos es el primero que escribe, él lo que refleja es el esquema de Pablo. Lo que pasa es que para hablar de Pablo hay que entrar en otro mundo. Y en este momento estamos hablando de un judío diferente. Pero tu aporte nos permite pensar que es necesario hacer un curso sobre Pablo. Porque Pablo fue el que, ¿cómo le digo? La experiencia cristiana la elevó a teología de títulos y la explicó. En la vivencia cristiana nos quedamos con la teología de los títulos y perdimos la experiencia. Lo que estamos recobrando ahora es la experiencia de acercarnos a ese Jesús, a ese que lloró, a ese que tocó, a ese que peleó, a ese que debatió, a ese que no era el santo. Es que yo me lo imagino rojo, diciendo, raza de víboras. ¿Ustedes lo imaginan diciendo, raza de víboras, qué les pasa? No, olvídense. Jesús era templado. Entonces, por eso nos mantenemos con el Jesús, y tu aporte da, ya es esto, o sea, este objetivo, este curso está dando para decir, estudiamos a Pablo y cómo presenta a Jesús, cómo lo presentó a las comunidades, qué dijo de la ley. Estudiamos las diferentes cartas, ¿sí? Estudiamos el ecumenismo, estudiamos la relación con las religiones, por todo lo que estamos viendo. Me mantengo en el judío diferente que es Jesús. ¿Bien?
Continuamos en este camino de encontrar al judío Jesús. Resulta y acontece que Jesús, como estamos viendo, está marcado por la cultura de su país. Aprendió a desenvolverse en las condiciones sociales, políticas y geográficas. ¿Ustedes se imaginan cuando Pilato le dijo, con que tú eres rey? Y él le contestó, sí, tú lo has dicho. ¿Por qué? Cuando le dijeron, bájate de esa cruz y te creemos. Y una niña de 6º grado, hace muchos años, de Santa Rosa, en 1986, muy tímida por cierto, hizo esa pregunta, ¿qué le hubiera pasado a Jesús si se hubiera bajado de la cruz? Todo el mundo en silencio. Y la niña tímidamente alzó la mano y dijo, no hubiera creído en él mismo, porque le estaba demostrando a los otros que solo por bajarse era Dios. La que menos a los ojos de los humanos pensaba, pero comprendía quién era el judío Jesús diferente. En el año 27 a.C., el Imperio Romano es gobernado por Augusto. Y quiero hablar de Augusto. Roma se expande por el mundo mediterráneo, y al expandirse por el mundo mediterráneo, si nos acordamos del cuadrito que tenemos, llegan los griegos, y él se expande por el comercio, pero no se expande por la organización. Bien, podemos continuar. Resulta y acontece que en el tiempo que venimos, del 14 al 37 después de Cristo, estaba Tiberio, contemporáneo con Cristo, y el Tiberio venía también de Herodes Agripa, del 41 al 44 después de Cristo, estos dos. Pero quiero hablar de Augusto porque es la descendencia del Imperio Romano, Julio César, Marco Antonio y César Augusto. Le dejaron a Augusto. Y él se encontró con estos y con estos. Y Augusto era un dios para los romanos. Y el antes de Cristo y el después de Cristo no es ni siquiera por Jesús, es por Augusto, porque como lo tenían como Dios, él dijo, la gente decía, cuando nazca Augusto, ese día será el día primero de la nueva era. Y resulta que ese día, según cuentan las historias, nació Jesús. Y las palabras escritas en el Evangelio fueron las mismas que le dirigieron a Augusto. Le doy una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Estas palabras se las dirigieron a Augusto. Les doy una gran noticia, Roma, pilas, una gran alegría para este pueblo. Les ha nacido Augusto. No tiene la ciudad de David. El Salvador, el Mesías, el Señor. Augusto y Jesús tenían los mismos adjetivos para el pueblo. Les digo esto como para decir cómo leer desde la fe una frase que no fue dirigida directamente a Jesús, sino que fue dirigida a un gobernante, a uno que habían endiosado. Claro, lo endiosaron a él y nos sirvió a nosotros. Y nosotros a veces, como no somos a veces ecuménicos, que lo endiosen ellos, que nosotros tenemos el nuestro. Después creo que en uno de los, ¿cómo se llama? De las revistas bíblicas que el profesor nos puso a leer, porque fueron 3, la 73, la 55, la 27, están las palabras que le dijeron a Augusto y que se encuentran en Lucas 2. Los primeros contactos entre Roma y los judíos datan del primer siglo antes de Cristo. El Mediterráneo está repartido entre las diversas monarquías que intentan dominar las ciudades de Grecia. Aquí está el encuentro de culturas. Yo siempre me imagino el encuentro de culturas en ondas. Sube, baja y nos encontramos. En la subida y en la bajada nos encontramos, pero nos encontramos. Podemos seguir.
Bien. Esta cultura, ya el profesor lo había dicho, políticamente y socialmente está organizada. Cultura griega, helenista. Tiene sus gobernantes, pero oigan cómo eran sus características. Los que eran de la alta alcurnia, los que eran estudiosos, trataban a los otros como esclavos. No querían hacer ningún trabajo manual. Por eso acordémonos, allá me parece que es en la Tesalonicenses, que el que no trabaja, que no coma, por la cultura griega, porque habían unos que se creían demasiado y no hacían nada de que hacían los otros. Y Jesús, y los jornaleros, y llegaron los primeros, y llegaron los segundos, y llegaron los terceros, y les pagó lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo así usted? Yo trabajé 12 horas, etcétera. Recordemos esta cultura griega con los jornaleros, y que el que no trabaja, que no come. Aquí falta una tilde. Esta vida chocó con el judaísmo y con el evangelio. Hay que trabajar con las manos, dice Pablo en Corintios 4:12. Y busquemos todo lo que dice de trabajo para que vea que nos encontramos con la cultura que no le gusta el trabajo manual, sino siempre vivir tranquilos, estudiando en la meditación y la contemplación. Grecia se sentía, se creía, aquí es creía, no creía, se creía más que todos los demás. Palestina era la rural, la de la agricultura, la que no tenía nada, no tenía monedas. En cambio ellos, imagínense, cobraban tasas, eran comerciantes, tenían filósofos que pensaban que la vida era felicidad, tranquilo, nada pasa, todo es felicidad, hay que ser felices. Y hoy la moda es, hay que ser felices. ¿Cómo, cuándo y con qué? Los gnósticos, los que se creían que tenían todo el conocimiento oculto y secreto, y ese conocimiento les permitía hacer muchos sincretismos. Y los epicúreos, que creían al revés, que todo no era felicidad y que se privaban de muchas cosas para ser felices. Estos epicúreos no se privan de nada, dicen el placer por el placer. Hay que vivir para el placer. Y los cínicos, que muchas personas tan cínicas, los que no sienten el dolor, los que juegan con el dolor, los que piensan que el otro no siente. De esta cultura de siglos IV antes de Cristo, está metida en el siglo XXI, casi que digo 22, después de Cristo. Bien, miren, los griegos tenían toda la mitología, acuérdense del capítulo 17 de los Hechos, escuelas, gimnasios, teatros, eran una maravilla, todo el mundo vea, hacía la venia. Y en este problema se metieron los judíos, porque los judíos, muchos judíos, admiraban a los griegos, admiraban todo. Entonces, como la simulación de la vida, porque en muchas formas, para llegar a Jesús, muchas personas, hasta el día de hoy, simulamos porque nos da pena. Y en el tiempo de Jesús también. Y fue de noche a visitar a Jesús. Bien, la estratificación de los griegos no eran ricos y pobres, sino libres, libertos y esclavos. Bien, luego ahora entendemos, tranquilo, sigan. ¿Qué pasó con esta influencia griega? Produjo un montón de problemas. Pero esos problemas le permitió a Pablo que los enunciara y pusiera una palabra desde el seguimiento de Jesús, desde un creyente. La pureza legal relacionada con la comunión en la mesa y con las comidas. Esa pureza legal, el profesor la semana pasada nos hablaba de la norma y se preguntan si Jesús para la norma, para la ley era flexible o era como los fariseos normativo. No lo hemos respondido todavía, lo están respondiendo muchos estudiosos. Bien, la relación con los extranjeros, no se podían casar. El sentido del judío y del pagano, ellos son paganos. El ser impuros y puros, esa es una división. Las normas, el sentido de la bendición y la maldición. La circuncisión, todo el tiempo.
El joven con el cual hablé, que vive en Bogotá, me dijo, hermana, lo que me hace falta es la circuncisión. Yo por no hablar más, porque fueron 3 horas, pero él iba a hacer el discurso de la circuncisión desde Jesús. Pero otra persona se lo hará. Bien, es un problema de fe y también es un problema cultural. Un problema cultural de la cultura judía que se une a la cultura griega y a la cultura romana. No por eso vamos a perder la fe. ¿Listo? Bien. ¿Podemos pasar? Como el templo fue uno de los lugares que Jesús, con los cuales Jesús más se relacionó, y los judíos, porque el templo era el centro de Jerusalén, el templo era el centro de su fe, el templo era todo. La organización del templo estaba organizado desde el concepto de santidad que los judíos tenían. Solo los santos podían entrar, solo los santos. ¿Y entraban a dónde? Al Santo Santorum. ¿Y qué había en el Santo Santorum? Estaba el tabernáculo y para nosotros el sagrario, y que nadie lo podía tocar porque el Dios es oculto. Estaba en la antigüedad, en la fiesta de las tiendas, estaba el arca de la alianza. La fiesta de las tiendas es bellísima porque ahí se comenzó la idea de templo. Llevémonoslo con nosotros, donde vayamos nosotros, donde pongamos la tienda, Él está. Él está. Y aquí falta el sagrario, Él está. Eso es muy importante. Y Él está, y habló con Moisés, y viene la ley. Este era el templo. Pero del templo, lo que más me interesa, después de haberles dicho, Él está, me interesa una concepción de santidad para organizar un templo. Gracias a mi Dios, ya la estamos superando. Porque es que la santidad es cuestión de relación, no de ubicación. Bien, podemos seguir. Vamos a confrontar. El año 15 del reinado, yo no sé si leen o leo, para que nos rinda como quieran, quiero, como dice una canción. Del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba en la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, hermano de Felipe, en Iturea y Tracónite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdote ejercía... ¿Ah? Anás y Caifás. En aquel entonces llegó la palabra de Dios y llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Bien. Vamos a leer las notas. Yo iba a leer primero las notas y después la cita, pero voy a leer las notas. A Lucas le interesa decir que Juan es el último profeta. Predica a lo largo del río Jordán la conversión. Llega el Mesías, inicia la era mesiánica. Nota de la Biblia de los peregrinos. Uno de los autores dice que el primer punto de Jesús es el compartir. Y el segundo punto, la conversión. Uno lo colocan al revés. El primer punto de novedad, la conversión. Y el segundo punto, el compartir. Nosotros, con la relación que tenemos con Jesús, un judío diferente, hagamos el primero o el segundo o simultáneo. Lo importante es vivirlo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, vete. La fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Y a hablar de él. Fue el que le tocó la muerte del Bautista. El tetrarca Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, confunde a Jesús con Juan Bautista resucitado. La descripción del relato de Jesús comprende su crueldad. Biblia del Peregrino. Bien,
Después tengo otras conexiones con otras Biblias. Quiero decirles que cuando yo oí hablar al profesor hace 15, 20 días, un mes, los Herodes, no, pues qué cantidad de Herodes, y me los aprendí. Herodes el grande, antes de Cristo. Herodes Antipas, con Cristo. Y Herodes Agripa, con la comunidad cristiana. Bien, podemos seguir. Eso está en una diapositiva. Ahí viene. Bien. Entonces, en Herodes, llamado el Grande, gobernó la Palestina. Herodes, llamado Antipas, gobernó del 4 al 39. Toda la vida de Jesús fue con Herodes Antipas, para que nosotros no lo grabemos, porque a veces decimos Herodes y no sabemos cuál es. Herodes el Grande gobernó del 37 antes de Cristo al 4 después de Cristo. Allí aparece el nacimiento de Jesús y se le atribuye la muerte de los niños en Belén. No voy a hacer la explicación de cómo se organizó, cómo escribieron, cómo no escribieron. Estoy haciendo lo de Herodes para distinguirlos. Herodes, llamado Antipas, gobernó del 4 al 39. Con él, a él le tocó la muerte de Jesús. Y Herodes Agripa gobernó del 41 al 44. Siguen otros, y ya lo de los hechos de los apóstoles. Entonces yo creo que ya la asamblea ha comprendido el grande antes, Antipas con y Agripa después. Continuamos confrontando. Y dice, ¿puedes pasar? Sí, puedes pasar. Bueno, dice, y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahí está el rabino. Jesús utilizaba el mismo método. Usted me pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y yo le respondo, ¿y tú qué dices? Eso es. Respondemos, cuestionamos con la misma pregunta que me hacen. Y ahí nos encontramos. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y que vendían de los cambistas y botó las monedas y las palomas. ¿Qué quiero decirles? ¿Cómo se imaginan a Jesús aquí? Mire, me hace el favor de salir con sus mesitas. Y me hace el favor y saca las palomas. Volcó las mesas de los cambistas, se las volteó como quien dice, aquí no vengan. ¿Ustedes se lo imaginan así? Yo no sé si se lo imaginan, de pronto que sí, o de pronto que no, o nos vamos a seguir imaginando. Pero estaba en el templo, él entró, estaba adentro. ¿Qué pasó? Porque en otra diapositiva dice que el comercio era tanto que cerca del templo hacían todo esto. Y entonces se hacían todo esto. Jesús entró y los vio cerca o los vio lejos. Según el Evangelio, estaban dentro. Pero lo que quiero decir aquí es la forma tan, no voy a decir espiritual, sino como la forma como tan intuitiva, simple. Ay, no, Jesús sí quiere que nosotros respetemos el templo. Claro que lo quiere, ¿cómo va a no quererlo? No, es que el templo en el momento lo encontramos en la oración, claro. Pero el problema no fue que Jesús quería ni que no quería. El problema es que la cultura tenía mesas cerca, vendían cerca. Y Jesús encontró este revolcón y dijo, esto no es para esto, esto es para esto. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos en la entrada de las iglesias pordioseros, vendedores de santos, vendedores de muchas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo interpretamos? Entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar a todos a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la noche. Nos preguntamos, entró al templo, uno puede decir, a pedir por Lázaro, porque ya las hermanitas habían dicho que estaba enfermo, a buscar a Lázaro, que aunque estuviera enfermo, estaba en el templo, a mirar las 2 hermanas rezando, pidiéndole por Lázaro. Aquí entró al templo, un templo judío, ¿sí?
Miró alrededor. ¿Qué estaría buscando? Yo entro al templo en la mañana y miro alrededor. Ah, mi Jesús. Ah, ya encuentro a Susana, ya encuentro no sé quién, allí encuentro, aquí encuentro. Ah, sí, aquí está mi libro. Bueno, miremos alrededor. ¿Y qué pasa después? Se encontró con los 12, ahí es un diálogo más sabroso. El hombre le extendió, aquí es la mano y le quedó tan sana como la otra. Los fariseos salieron de la sinagoga, templo y sinagoga, y comenzaron a hacer planes para matarlo. Esta confrontación está para esto, templo y sinagoga. Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró a la sinagoga. Esto quiso hablar o me faltó completarlo. Entró a la sinagoga porque la sinagoga era, por decirlo con referencia a lo nuestro, como la parroquia que queda cerca en nuestro barrio. Íbamos al templo de Jerusalén, vamos para la catedral, pero es que mi parroquia se llama la del Carmen, se llama la de San Clemente, se llama la de la Asunción, se llama. Jesús llegó a Nazaret y entró a la sinagoga y estuvo en el templo. Era un buen judío. Iba para el templo y entró a Jerusalén, Hosana al hijo de David, y entró a la sinagoga. Podemos continuar. Bien. Estos templos es solamente para el recorderis de la vida. El templo en crónicas, ustedes lean las crónicas para que se den cuenta cómo se maravillan. Y las piedras preciosas y los murales y el oro y los candelabros y el Santo Santorum. Bueno, ustedes, si quieren aprender a describir, léanse toda la construcción del templo en las crónicas. En el 585, y aquí fue destruido. Muy bien. Y en el 70 lo volvieron a construir mucho más sencillo, sin tanta piedra, además que tiene piedra, yo no lo conozco. Y aquí el muro de las lamentaciones. Pero ¿y qué dijo Jesús? Y diciendo, tú que destruyes, le dicen los fariseos, el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Lo vas a construir en 3 días. Y miren la cita de abajo, de Marcos, la de arriba es de Juan, y miren la de Marcos. Nos gastamos 46 años para hacerlo. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? No, vengo usted con cuentos. Ustedes se imaginan este diálogo. No podemos pasar tan rápido que estos son los 3 días de la resurrección. Claro, pueden ser los 3 días de la resurrección, pero esto era una pelea. 46 años y tú vienes aquí a sacar 3 días, pero ni que fuera el más potente. Esto es lo que tenemos que hacerle vivir a los niños en clase, por decir clase en los encuentros, dar una sólida formación sobre este Jesús humano. Me duele que destruyan y voy a construir. ¿Y qué tal que esté hablando aquí del templo del Espíritu Santo que somos nosotros, como dice Pablo? ¿Será de este templo? ¿Será de qué? Tenemos que mirar. Pero esto aquí fue la gran discusión. De los 46 años y de los 3 días. Una pregunta de discusión. Muy bien. Que siga ahí la vida de Jesús. No puede continuar. Bueno, a mí como me encanta tanto lo de las organizaciones, imagínense, volví a volver, como dice la gente, volví a graficar el templo, porque es que me llamó mucho la atención y toda la vida me ha llamado la atención. El lugar del santo. Nadie lo podía ver sino una persona y eso. El lugar de los sacerdotes, solo ellos. Y el lugar del pueblo, y del pueblo ignorante. Y la mujer como por aquí casi saliéndose. Y los niños casi entrando. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Los enfermos, los paganos, los prosélitos, ¿cómo es que es esto? Ese era el templo de Jerusalén. Está, no para repetirlo, sino para cambiarlo como hizo Jesús. Y cuando le dijo a la samaritana, ay, que usted tiene otro templo. Ay, mujer querida, venga usted con cuentos. Ni aquí, ni allí, ni aquí, ni allí, ni allí, ni allí. Es en el Espíritu que vamos a amar y a alabar al Señor.
porque en la organización del templo, como ya les dije, era la santidad, porque ustedes y toda la creación, según los judíos, somos impuros, vulgares, imperfectos, y no podemos estar aquí. Pero Jesús dijo, ¿qué va? Vengan aquí todos, 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 en espíritu y en verdad. Podemos seguir porque el judío Jesús es diferente. Bien. Seguimos confrontando, porque estamos demostrando al judío Jesús según la palabra. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer un rito según lo conforme a la ley, Simeón lo tomó en brazos y lo bendijo. Los padres lo trajeron para hacer el rito al templo, no a la sinagoga, al templo. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras, de las ofrendas, de todo lo que hacían en el templo. Y dijo Jesús, vendrán días que caerán piedra sobre piedra. Mucha alabanza. Y Jesús, ¿qué quiso decir? Todavía este templo es el templo judío. Muchas piedras. Leamos el de las crónicas y miremos lo que dice Jesús. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron y le mostraron los edificios del templo. Quiero decirles que esto es de otra Biblia, pero cuando lo fui a buscar no lo pude encontrar, se los debo. Pero me encantó esta frase. Jesús salió del templo y mientras caminaba y le mostraron los edificios del templo. Bien, espero no mostrarle ningún edificio del templo a Jesús, sino mi templo de pronto. Bueno, podemos seguir. Bien. Me encanté con el templo porque quiero encantarlos con el templo. Mateo, subió a la parte más alta. El evangelio del primer domingo de Cuaresma. Súbete y tírate. Aquí hay algo más importante que el templo. Aquí hay un montón de citas, ustedes las buscarán. Son todas las citas que hay del templo en los evangelios. Jesús entró en el templo y echó a los mercaderes. Oyeron que los niños gritaban en el templo. Hace una promesa jurando por el templo, hablando de los fariseos. Juran por el templo y no le prestan un lápiz a un cuaderno a una persona. Yo puedo destruir el templo. Marcos. Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo. Que nadie pasara por el templo llevando cosas. Esta es otra que está, pero la tengo que encontrar. Entre ustedes estaba enseñando en el templo, el rabí, el Galileo. Cada vez que Jesús enseña y discute y devuelve la pregunta, lo estamos viendo como rabí. Eso es lo que tenemos que crear en nuestra mente. Criterios para podernos leer a Jesús, porque todo no es igual. Los guardianes del templo le pegaron en la cara. En el templo había guardianes. Juan tiene 2. Destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Jesús estaba en el templo y andaba. Bien. Juan tiene 2, pero es que Juan es otro evangelio muy diferente al de estos 3. Es otro, bueno, mejor dicho, otro objetivo. No vamos a acabar de ser diplomados. Podemos seguir. Bien. La sinagoga. Me encantó lo de la sinagoga. Y Jesús entró a la sinoga. La sinagoga era, por así decirlo, el templo de la vida cotidiana para un judío. Para todos en una aldea tenían una sinagoga, porque allí se forja la piedad y la mentalidad israelita. Aquí estamos forjando la mentalidad de Jesús, porque la comunidad cristiana es la mentalidad de la comunidad creyente en Jesús. Ese espacio lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos la mentalidad creyente en Jesús. Y eso es lo que anunciamos. Esta comunidad, creemos en Jesús y así lo anunciamos.
El desarrollo del culto se centra en la meditación de las escrituras. ¿Qué era lo que hacían, mi hermana? ¿Y qué es lo que hacen allá? Se recita Shema Israel, el credo del pueblo de Israel. Esas 3 citas son el credo de Israel. Se hace lectura de la palabra de Dios, un texto de la Torá, en hebreo o en arameo, y la lectura de uno de los profetas. Luego viene la predicación, que la puede hacer cualquier judío adulto. El sacerdote, si está, puede darle la bendición. Y los fariseos y los escribas eran los que animaban la reunión. Sin la sinagoga, los fariseos y escribas no tendrían el prestigio en esa época. Claro, porque ellos eran los que en la sinagoga mantenían la comunidad reunida. La comunidad que actualmente todavía no puede ir a Jerusalén sino una vez al año. Pero en la sinagoga nos reunimos cada 8 días. ¿Y quién es el que está? En ese tiempo, el fariseo y el escriba. Entonces nosotros necesitamos esto, todo esto, hacerlo gustar. Jesús entró en la sinagoga, entró a leer la palabra, entró a leer, a dar testimonio del credo, escuchó a otro judío, o de pronto él también hizo su homilía. ¿Cómo serían las homilías de Jesús? Pues nosotros ahí en el Evangelio tenemos muchas. Bien. ¿Cuánto me falta? ¿O todavía tengo? Todavía tiene tiempo, tranquilo. Ah, bueno. Entonces voy a seguir aquí con las clases. Podemos pasar. En los griegos, los libres, los no libres y los esclavos. En los judíos, el sumo sacerdote, los sacerdotes que no eran ricos, eran muy pobres, y allí ellos comenzaron a recibir la plata del pago de los animales cuando presentaban a los niños, ¿sí? Y los diezmos, porque ellos no tenían con qué vivir. Luego sigue la clase media. En la clase media están los senadores, y esos senadores son de la aristocracia. Tampoco eran muy pudientes. Bueno, tampoco eran muy pudientes. Y por último, a ver. No, antes de esa. La que sigue. ¿Cuál sigue? Bien, esto. Bien. Estoy aquí. Esta es la organización de las clases judías, porque ya vimos la de la clase griega. El sumo sacerdote, en la puntita, el que podía abrir el tabernáculo. Los sacerdotes son pobres y se sostienen con la plata de los sacrificios de los animales y los diezmos. Los levitas, comienza a bajar, a descender el triángulo. La punta ya no está arriba, sino abajo. Están los senadores, que eran de la aristocracia, y la clase media, que eran artesanos y agrícolas. El pueblo inculto, porque así lo llamaban. ¿Usted imaginan a los fariseos diciéndole al pueblo inculto? No, mis amores, como dice el dicho. ¿Qué pueblo? Los artesanos, los jornaleros, los mendigos, los enfermos, los esclavos, el ladrón, los obreros. Todos estos. Este triángulo debe ir para abajo y este también. Porque este es el pueblo inculto. Pero aquí hay una incoherencia. Porque si yo tengo como santidad y que puedo subir y subiendo las escalas de la santidad, o esto es político o esto es religioso, que son las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, que a veces políticamente nos situamos en un pueblo así y religiosamente nos situamos en otro pueblo. Y como venimos de descendencias de este estilo y nos estructuraron así como cultura occidental, entonces son las cosas que tenemos que cuestionarnos desde el judío Jesús. Bien. Podemos seguir. Esta me encanta. Nos vamos a ir a mercar a Galilea.
pero no vamos a mercar ni papitas fritas, ni todo lo que mercamos, sino que vamos a echar higos, olivo, lenteja, garbanzo, lechugas, achicoria, berros, granadas, dátiles, manzanas, nueces, trigo, cebada, vino, frutas y verduras. Y en otra bolsa, perfumes como esencias de rosas y el bálsamo. Todo esto lo producía Galilea. Y Roma vivía en este comercio y les decía que no servían para nada y que no tenían nada, pero tenían el río Jordán con todo lo que tenían, más toda la agricultura. Y esta canasta se llenó. Allí no se ve, dice la frase de Jeremías. Jeremías, lamentándose por los aparentemente incurables pecados de su pueblo apóstata, preguntó si no había bálsamo en Galaad para sanar su terrible enfermedad. Y Jesús lo bajaron de la cruz y lo embalsamaron de noche. Simuladamente de noche lo embalsamaron. Y la Magdalena regó su bálsamo. Busquemos todo lo que hay de bálsamo. Eso viene de aquí, del Galileo, porque él no podía hacer a menos. Pero nosotros muchas veces, es que a Jesús lo embalsamaron porque imagínate era Jesús. Y entonces, ¿cómo sería ese cuerpo embalsamado? No, lo tenían que embalsamar porque en Galilea era la costumbre. Bien, el judío Jesús lo embalsamaron. Porque en ese lugar hay muchos árboles que dan resinas muy olorosas. Podemos seguir. Bien. La agricultura de Galilea. Ya con la compra que hicimos anteriormente, podemos saber de cómo es que va a ser. En cuanto al comercio, se habla de un mercado tradicional en el Monte de los Olivos. Los mercados del Templo y del Monte de los Olivos eran escenarios apasionados de fuertes disputas. Luego, cuando Jesús volcó las mesas, tuvo que estar en este problema, o en esta alegría. No podemos saber cómo lo cogió, si como problema, como alegría, como rabia, como qué. Pero eran escenarios apasionados de fuertes disputas por el templo. Recordemos los mercados donde Jesús se echó del templo, etc. Solo que no hay elementos jurídicos, ni administrativos, ni económicos para comprobarlo. Que él haya echado pues del templo a los mercaderes. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban. Y volcó las mesas y está en, no lo veo aquí, a ver, está en Juan 2, 13, 25. Bien. De la Reina Valera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna. Quiere decir que los asnos y las asnas llamaban asnas, y había aquí en la Galilea, Reina Valera, Mateo 21. Jesús les declaró, en verdad les digo, aquí creo que hay un problema de redacción, pero la idea es que Jesús vio la higuera y le dijo a los discípulos que les falta fe, porque lo están criticando por la higuera, y que si tuvieran fe le dirían: quítate de ahí, ustedes dirán a este cerro, quítate de ahí y échate al mar. Y que esta es de la latinoamericana católica, Reina Valera. Aquí no se me olvidó ponerla. Compañeros, como dicen los docentes, compañeros y compañeras, voy a decirles, mis queridos hermanos y hermanas en búsqueda de Jesús, todos nosotros. Esto nos permite encontrar a Jesús. No podemos leer la palabra tan rápido, sino que tenemos que buscar el contexto de Jesús. Allá en la compra que hicimos, metimos aceite de olivo, ramas de olivo. En la compra que hicimos, metimos higos. Ay, es que en el tiempo de Jesús había higuera, claro, en la Galilea y en Palestina había higos. Muy bien.
Podemos seguir. Vamos a hacernos la pregunta, ¿dónde se encuentra el judaísmo de Jesús? ¿Dónde es que es? Y hay varias respuestas y muchas todavía por encontrar. Es un rabino. Enseñaba que no todo. Bueno, la pregunta, ¿dónde se encuentra el judaísmo de Jesús? Él es un rabino, enseña, y todo lo que enseña, lo está diciendo, enseñaba que no todo lo que se enseñaba en nombre de la tradición pertenecía a la tradición. Esta frase es maravillosa. Esto da para 6 meses, con los jóvenes, con nosotros, con el estudio, hacer de Jesús un objeto de estudio y de meditación y de contemplación. El sentido de Moisés. Esta cita es bellísima. Se acercó a Jesús, un leproso. Qué pena, hermana Marisa, trajimos la Biblia ¿para qué? Al final vamos a usarla. Se acercó Jesús a un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. En otros lugares dice, si quieres puedes limpiarme. Pero, según la cultura judía, el purificarme me conecta, me hace la conexión con lo puro y lo impuro de los judíos. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Él purifica. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió severamente, advirtiéndole severamente, no le digas a nadie, pero ve y preséntate al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés. Judía, purificarse, purifica y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. ¿A quién? A los judíos. Sin embargo, apenas empezó a proclamarlo por todo el mundo lo que le había sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna ciudad y lo estaban buscando. Me interesa, si quieres, puedes purificarlo. Lo purificó. Y ve y preséntate al sacerdote, entrega tu ofrenda, aquella ofrenda que ordenó Moisés. Netamente judío, netamente rabino. Sentido de la ley. Bueno, yo sé que todos nosotros sabemos mucho de los discursos sobre la ley, pero es importante la que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, que ni una sola, ni la jota, ni la coma le van a faltar. Pero lo que quiero decirle es lo siguiente. Algunos autores, yo no digo muchos nombres porque yo pienso como piensan algunos, que una vez que esto llega a la mente de cualquiera de ustedes, cambia, y usted cambia el autor. Que lo dijeron, claro, pero lo han dicho muchos, y entre esos muchos hoy están ustedes y nosotros. Bien, algunos autores, y están entre los libritos que el señor profesor nos dejó, dicen, y también lo dice Antonio Piñero, un teólogo muy bueno de español. Genial, lo pueden escuchar. A mí me encanta escuchar, porque él tiene mucha claridad y sabe griego, hebreo, arameo, español, y es un enamorado de Jesús. Que parece ser que Jesús no contestó, que no le faltaba ni la jota ni la coma, porque él era el cumplidor, sino porque los fariseos lo tenían hostigado. Esos fariseos lo mantenían al rojo vivo. Y en ese rojo vivo, él le contestaba a ellos. Esa es otra dinámica. ¿A quién le contestaba Jesús? Jesús estaba pensando en la comunidad que iba a decir que ni la jota ni la coma. No, Jesús no estaba pensando en la comunidad de la jota y de la coma. Jesús estaba pensando en esos fariseos que tenía al frente, que le decían, tú no cumples la ley como fariseo, tú no la cumples, tú eres judío. Dejen de hablar tanta paja. Yo cumplo la jota y la coma. Es eso lo que tenemos que desentrañar del evangelio. ¿A quién es que Jesús le habla? Y para eso hay que leerlo 1, 2, 3, 4 veces, con confrontaciones y con anotaciones y con todo lo que ustedes quieran
añadir para la comprensión. Bien. Estoy llegando al final. Muy bien. Estoy con el tiempo. Vuelvo a recordar el primer cuadrito que decía un judío diferente y donde tenía primero el judaísmo, segundo Jesús y tercero la comunidad. Entra la comunidad. De verdad que es muy importante. Nosotros, al menos, es como un camino que he hecho, que al hablar de Jesús hay que caer en la comunidad. Hay que hablar de la comunidad, pero no la comunidad que compartía todo, que oraban juntos, toda esa comunidad ideal que muchos la vivimos, gracias a Dios, y eso es muy bonito, pero era la comunidad de las líneas, de los cruces, de las intersecciones, de los subes y los bajas. Esa era la comunidad. Y en esas comunidades estaba Esteban, al que había matado, de cultura helenista y un poco abierto a la norma. Veo los cielos, me están esperando y veo, ¿cómo que usted está viendo a Dios? ¿Cómo si no puede ver? Muy bien, pero estaba la de Santiago, que era estrictamente de la ley de Moisés y de la tradición de los antiguos. Aquí hay dos comunidades. ¿Cómo es mi comunidad? ¿Cómo es la compañera que tengo al lado? ¿Cómo es que es? Estamos buscando a Jesús. Ay, pero mira aquella tan, ¿cómo es que dice? Tan relajada. Ay, pero mira aquella cómo es de perfecta y de normativa. No. Las dos y los dos estamos buscando a Jesús. Yo en la norma y tú en la flexibilidad. No te vayas mucho del otro lado. Pero estamos buscando a Jesús. Herodes Agripa, que es el tercero, el de la comunidad, porque Herodes Antipas es de Jesús, y Herodes el Grande, el de antes de Jesús, no quería ningún brote de rebelión, porque aquí estaba armando la de San Quintín. No lo quería, porque la política romana no lo permitía, por miedo a perder el poder. Y el miedo a perder el poder hacían la Pax Romana. Por entonces el rey Herodes inició una persecución con algunos miembros de la comunidad. Quiero decirles que leer los Hechos de los Apóstoles es eso, otro encuentro con Jesús y con la comunidad. Es una maravilla. Por eso queda como difícil hablar de Jesús sin hablar de estos encuentros. Podemos seguir. Bien. Viene la expansión misionera. Como había tantas cosas, bien, vamos a leer esto. A partir de los años 40, la rebelión tomó fuerza, ya había muerto Jesús. El celo por la ley era el partido más radical y se comenzaba el partido de los celotes. La política se mezclaba con la religión en todas las formas. Por un lado, se fortaleció la tendencia de los que insistían en la observancia de la ley, grupo ligado a Santiago. Evita el contacto con los extranjeros. Quiero recordar aquí, no esta cita, sino la primera cita de Gálatas. Gálatas 1:1 y siguiente. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién los cambió tan rápido? Si yo les prediqué a Jesucristo y me di media vuelta y ya están creyendo en otro. Oh insensatos Gálatas. Leámonos la carta a los Gálatas para que vean cómo saboreamos la comunidad que está en esta trifulca y van unos para un lado y otros para otro lado y creen en Jesús. Es la comunidad creyente, es la comunidad que dice Jesús existió. Y por otro lado, Bernabé, Pablo, y aquí podemos poner a Pedro y a todos los que estuvieron peleando, que eran seguidores de la línea de, se me perdió, de la línea de Bernabé, creo que es, ¿de quién es que es? Porque aquí no la alcanzo a leer. Y De la línea de la línea de la ley, Esteban. de Pablo.
y no se sienten bien en Jerusalén. Aquí yo quiero esto. Por otro lado, Bernabé y Pablo eran de la línea de la ley y no se sienten bien en Jerusalén. Y aquí nace la expansión misionera. En una nota de la Biblia dice, Pablo y Bernabé, no sintiéndose contentos con la forma como se estaba viviendo la ley, los corintios, todas esas cosas, los mismos gálatas, comenzaron a irse a otros lugares a predicar la palabra. De una trifulca nació una misión. Eso es importante, eso es una lectura de la fe, de las situaciones vividas en Jesús. Muy bien. ¿Podemos seguir? Tenemos aquí el mundo griego, se extiende, la expansión misionera. El mundo griego se extiende como polis por todo el Mediterráneo. ¿Sí? Hace fuerza sobre Roma y hace fuerza sobre los judíos. La que sigue. Se extiende hasta el oriente, hasta la Palestina, hasta la Asia Menor. Y comienza la relación de los judíos y los griegos. Y es allí donde los judíos admiran a los griegos. Y eso está bien. El problema es que comienza, pero tú siendo judío que tiene que estar circuncidado, que tiene que cumplir la ley, que no puedes comer animales impuros, estás con los griegos, estás con los paganos. Y entonces, ¿qué te pasa? Pero tú y tú, es el cruce de culturas. ¿Cómo leemos a nuestros hermanos? El mundo griego y el mundo de la polis era difícil esta situación, discernir el mensaje. Hoy también es difícil discernir el mensaje. Muchas personas se nos dicen, hermana, pero entonces ¿a quién creerle? Cuando una persona nos dice a nosotros, hermana, pero entonces ¿a quién creerle? Yo ya no sé a quién le creo. Es la misma situación. Porque es que la mirada sobre Jesús, con nuestra complejidad social y cultural, reclama un mensaje que a veces es confuso y a veces es claro. Pero lo importante es la relación con Jesús. Bueno, ellos se van. Un momentico, porque aquí me está pidiendo una tecla que se me va a ir por aquí. ¿Ya? Entonces, la mirada de Jesús es una mirada intercultural. No solo para él, para nosotros también. Se extiende el mensaje de Oriente a Occidente, de Palestina, Asia Menor, a Grecia, Italia. Ustedes se imaginan. Del mundo cultural judío al mundo cosmopolita de la cultura, de una realidad del mundo rural a una realidad del mundo urbano, de comunidades que nacieron alrededor de las sinagogas en Palestina y Siria, comunidades más organizadas, en torno a las casas y en las grandes ciudades. Todo esto, nuestro cristianismo, la comunidad creyente nació aquí, en casas, en reuniones. Son muy importantes, es muy importante el sentido de la reunión para el creyente. No lo hemos profundizado, pero es en la reunión donde los cristianos en la casa profundizaban a Jesús. Esos son elementos de nuestra vida cristiana y de nuestro seguimiento. Bien, podemos... Marisa, quedan 5 minutos. Ay, no, entonces si quedan 5 minutos, ya le voy a decir a dónde me pasa. Ya, me faltan los 5 minutos hago eso. Puede pasar. Oiga, y no deje hablar a la asamblea. En la próxima vez habla a la asamblea si me toca. Bueno, entonces terminamos diciendo que es importante. Pásame a la última. Ya esto, a la última. Eso no, así ya lo entendemos. Pásame a la última. Ya, aquí. Este mundo del de Jesús, el judío diferente, hoy, después de 60 años, con el Vaticano, con este librito. ¿Dónde es que está este librito? Aquí. Estos son los decretos del Vaticano. Segundo. Maravillosos. La declaración de dialogar con las religiones no cristianas.
Se llama diálogo interreligioso. Hoy lo podemos hacer. No hay hermanos separados. No hay protestantes. Hay cristianos católicos y no católicos. Hay cristianos que unos son católicos y otros son testigos de Jehová y otros son porque estamos unidos por la palabra. Nos diferenciamos en otras cosas. Hoy hay que buscar la unidad y la comunión con las religiones cristianas. La unidad y la comunión. No es fácil. El Papa dice que al menos nos unamos para hacer el bien social en las situaciones gravísimas que vive la sociedad. Y ahí es donde hay oración, todos los ortodoxos, todos los de otras religiones, nos unimos, damos y ayudamos. El respeto a la libertad. La Declaración sobre la Libertad Religiosa hace 60 años. Hoy, ¿cómo estamos? Preparémonos para defender nuestra fe. Porque si hablamos mucho del judaísmo, nos encontramos con el joven que va a la Eucaristía, pero él quiere ser judío. Nos encontramos con un musulmán, un hinduista, que va o que viene, y nosotros, pero qué bueno, no. Tenemos que ser testigos de nuestra fe. Y termino con lo que sigue del Papa. El Papa dice, el Papa en un Angelus dijo, la frase dijo, la ley no da la vida, no ofrece el cumplimiento de la promesa. Esa frasecita le costó al Papa una tremenda crítica y un tremendo diálogo, encuentro y desencuentro. La carta del cardenal Koch explica a los rabinos que estas palabras no se pueden sacar del contexto, porque el Papa las dijo en un contexto, explicando la ley. Y luego el Papa dice, para que nos encontremos, las confesiones cristianas encuentran su unidad en Cristo. El judaísmo encuentra su unidad en la Torá, dijo el Papa en aquella ocasión. Los cristianos creen que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne en el mundo. Para los judíos, la palabra de Dios está presente sobre todo en la Torá. Ambas tradiciones de fe encuentran su fundamento en el único Dios, el Dios de la alianza, que se revela a través de su palabra. Les agradezco, perdonen que haya hablado todo el tiempo, pero quería hablar de Jesús y me di el gusto de hablar de Jesús. Que el Señor nos ayude a encontrarlo, a contextualizarlo y a evangelizar desde un sentido histórico más que espiritual y desde nuestra forma de ser, acercarnos. No, acerquémonos desde la historia y la cultura. Y así nos acercamos a Él. Gracias, muy amables, y que el Señor nos ayude. Las resonancias a través de la carita. Bueno, si quieren alguna resonancia, si los que dirigen pueden, Muchas lo gracias. permiten. Y También en las reacciones ahí podemos poner nuestra sí. resonancia. De todos modos, agradecemos este aporte valiosísimo que nos ha dado Sor Maritza Mantilla. Como ustedes lo vieron, una persona apasionada por este mundo de la Biblia, de ese anuncio de Jesús. Y estamos viéndolo para los que de pronto llegaron un poquito más atrás, cómo este aporte nos hace ver el judaísmo, no por el judaísmo, sino el judaísmo por Jesús, ¿verdad? Cómo nosotros estamos tratando de entender, y esto fue el aporte que nos quiso dar ella, de por qué estudiamos este judaísmo, porque son las raíces de nuestro cristianismo. Y por eso Jesús, como ubicado en su contexto, como ella nos decía, podemos nosotros también entender, conociendo estas raíces judaicas, el porqué de sus actuaciones, de sus palabras, de su ser, cómo él va en continuidad, pero también cómo supera ese judaísmo y el porqué también de muchas de sus palabras,
Entonces, en conocer este contexto de Jesús es importante y por eso nuestro módulo del judaísmo quiere ser eso. Ya más adelante profundizaremos entonces cómo nosotros enfocamos esta propuesta también desde la serie de educación religiosa que hemos elaborado y que algunos de ustedes ya están implementando en su quehacer pedagógico, sobre todo en los colegios de nuestra inspectoría, pero es esto, ¿no? Ir al contexto de Jesús. Entonces, por aquí, Sor Marixa, muchos dicen que agradecen el valioso aporte en el contexto de Jesús de Nazaret y hay muchas caritas felices, es decir, todos muy satisfechos por este aporte tan valioso. Vamos entonces a maravillosa profundización, nos dicen otros. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a tener un momentico de intervención a través del canto con el que queremos invocar la presencia del Señor y luego de eso vamos a pasar la asistencia para hacer la retroalimentación de la actividad 1 y la actividad 2. El profesor Jorge, muy voluntariamente, él se ofreció para animarnos esta invocación al Espíritu Santo. Entonces la vamos a hacer ahora. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que envíe ese Espíritu Santo, Muy bien, Jorgito. sobre todo Muy en bien. ese tiempo de Cuaresma, donde se nos invita a salir al desierto, donde a veces también contemplamos que nuestra vida es como un desierto y que nos sentimos solos, pero no estamos solos porque el Señor está con nosotros. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí, hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Si alguien lo sabe, puede repetir conmigo el corito. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela, en desierto, en soledad, allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Canta conmigo. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser, y tú transformarás mi ser, y tú transformarás mi ser. Bien, agradecemos al profesor Jorge por esta canción que nos, como alguna de ustedes decía ahora, que nos conecta con ese sentido de trascendencia, espiritualidad
que el judaísmo también infunde en nosotros. Muchas gracias, profesor. Aparece entonces Con el todo libro de cariño. asistencia. Bueno, y podemos ir tomando entonces la asistencia, cada uno puede ir haciendo el registro. Bien, quería recordar entonces, primero que todo, valorar el esfuerzo que ha hecho la mayoría de ustedes en la actividad 1, que se trataba de escoger un texto del Nuevo Testamento, sobre todo de los relatos evangélicos, les insistíamos, y mirar el contexto histórico de este texto con base a la iluminación que recibimos del texto de Vidal, del video que también pudimos observar, y de verdad que muchos trabajos fueron muy bien hechos. De pronto a algunos les hace falta todavía como afinar un poquito bien en la elección del texto para saber mirar en él qué trasfondo histórico hay en este texto. Algunos de ustedes, por ejemplo, escogieron el diálogo con la samaritana y ahí pudieron analizar el contexto histórico de esa rivalidad entre samaritanos y judíos. Otros, por ejemplo, escogieron el texto de cuando Jesús quita a los vendedores, los aleja del templo y también cuando Jesús dice, destruí este templo, que yo lo restauraré en 3 días. Entonces, hablaron también de este contexto del templo y que después ese templo iba a ser el mismo. Entonces, sí, vemos que hubo mucho esfuerzo en la mayoría de ustedes. Algunos por ahí nos han enviado el trabajo. Ojalá no se dejen coger porque ya iniciamos la temática 2 y entonces vamos dejando acumular y después no podemos hacer las cosas con la profundización que se requeriría. Entonces, los invitamos a continuar teniendo ese texto que han escogido, porque así como ya le hemos analizado a ese texto como ese contexto histórico, vamos a continuar analizándolo desde otros ángulos con la luz de todo lo que vamos recibiendo de estos estudios sobre el judaísmo. Entonces, felicito a todos por el esfuerzo que hicieron, por el empeño, por leer los materiales de reflexión sugeridos y continuemos adelante con esta seriedad en este estudio, porque de verdad que en la medida que nosotros ampliamos lo que recibimos aquí, también vamos asimilando lo que quiere ser este módulo sobre el judaísmo. Entonces, vamos a continuar con Sor Lisbeth, que nos va a hablar algo sobre la actividad que entonces vamos a iniciar, que es la actividad 2 para dentro de 8 días. Bueno, un saludo a quienes no había visto en esta noche. Qué rico encontrarnos. Gracias, Sor Maritza. Pienso que nos has dado unos elementos maravillosos. Gracias, profe Jorge. De nuevo la asistencia para que por favor entonces también la vamos completando, y la invitación de manera especial en este espacio, pues ya los que, como decíamos al principio, los que sienten que el tema de Canva es conocido, es familiar por ustedes, bien llenan asistencia y pueden pues como también retirarse de las salas si consideran, o si quieren estar aquí, bienvenidos. Este espaciocito lo vamos a utilizar para reconocer o como para familiarizarnos un poquito con Canva. El tema 2 nos invita a hacer una diapositiva. Lo hemos dicho, lo podemos hacer manual, tomamos la fotico, la escaneamos, la subimos. Igualmente podemos hacerlo en Power y hacer una diapositiva. Tenemos otras aplicaciones y herramientas que nos permiten hacerlo.
A ustedes muchas gracias por la presencia. Y hoy vamos entonces a utilizar Canva. Quienes no tienen esa aplicación, pues una de las maneras muy importantes también pues como de trabajar, vamos a ir hasta Google. Entonces voy a compartir toda la pantalla y vamos a ir haciendo el ejercicio. Lo primero que tenemos que tener efectivamente es, voy a quitarme de acá de la actividad que estábamos con este espaciecito, vamos a abrir una pestaña y vamos a abrir Google. Listo. Cuando tengamos Google abierto, pues porque es fácil como hacer el tema de la búsqueda. Entonces vamos a poner Canva con V. Y aquí dice Canva es una herramienta gratuita de diseño gráfico. Entonces aquí también hay algo muy importante y es porque pues no solamente está el diplomado, pues que obviamente estamos convocados desde el aspecto de todo el trabajo, especialmente pues en este módulo del judaísmo, sino también que estamos aportando unos elementos que tienen que ver con la comunicación y que efectivamente nos van a ayudar muchísimo. Los que no la conocen les cuento que van a quedar muy encantados. Entonces vamos a abrir donde dice diseño gratis y fácil. Cuando estén acá, entonces ustedes van a, pues nosotros porque ya estamos listas, ya tenemos todo el tema de la conectividad, pero ustedes le van a decir que sí, que se quieren inscribir. Entonces, por favor, van a utilizarla y van a hacer como todo el proceso de inscripción. Al final deben estar, cuando ya le dan el proceso que sí, deben estar en esta plantilla. Perfecto, gracias, Sor María del Socorro. Aquí nos cuenta Sor María del Socorro que algunos preguntan dónde está el chat de la asistencia. El chat de la asistencia, recordemos que lo estamos compartiendo en este espacio, ¿listo? Porque, por ejemplo, los que no vinieron y lo encuentran en el chat de educación religiosa, pues yo sé que no, pero de todas maneras para eso también pues estamos como en este espacio. Quiero saber si todos más o menos vamos aquí. Listo. Me voy a parar un momentico aquí donde nos estamos viendo nosotros y me van a contar si efectivamente ya todos estamos en esa plantilla de Canva. Listo. Si alguien, una reaccioncita que sí, que ya están en la plantilla, que ya lograron. ¿Qué dice registrando? Sí, señor, deben estar registrando si no está registrado. Perfecto, Jorge, gracias. Muy bien, Sandra, excelente. O sea, se registra como si estuviesen en una cuenta de Gmail, de Yahoo, de correo. Muy bien, Luz Alba, excelente. Bueno, y aquí hay un elemento muy sencillo y básico. Regreso de nuevo al tema de Canva. Entonces me voy a ir por acá muy juiciosa. Y voy a cerrar esta que también estaba por acá abierta, voy a cerrar esta que estaba abierta, me vengo por acá que estoy en Canva, listo. Y aquí nosotros cuando estamos en este espacio dice, podemos sacarla, hay como un mostrario, 3 líneas en la parte izquierda, podemos desplazarla y aquí hay un lugar que dice plantillas. Nosotros cuando vamos a empezar el tema de plantillas, es muy chévere porque Canva nos inspira y realmente sí, uno dice, ay, yo quiero hacer, por ejemplo, una diapositiva para cumpleaños, comidas, flores, o sea, la idea es uno como también ir como buscando qué es lo que quiere hacer, pero no solamente está para las diapositivas, ustedes pueden crear aquí temas de infografías, mapas mentales, hay temas muy interesantes para hacer videos, para grabaciones. Entonces es una plantilla para explorar. Hoy nada más nos vamos a quedar en el elemento de hacer una diapositiva. Nosotros podemos escoger y dice, bueno, todas las plantillas, si yo quiero cualquiera o voy a buscar una, no sé, me interesa una de educación y voy a hacer una que me permita de pronto como ubicarme en esa temática. Entonces yo voy a abrir esa plantilla.
acá, por favor, aquí están las categorías. Vamos a quitar esto. Y aquí vamos a abrir una plantilla cualquiera. Cada uno la elige, la busca. Importante, por ejemplo, mirar que sean gratuitas, que efectivamente no sean premio, porque en muchos momentos también está el tema de pago, por ejemplo, en este caso, que también nos indican, no, nosotros decimos, no nos interesa que sea paga, nos interesa sencillamente que sea una diapositiva, como para nosotros trabajarla. Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, hay muchos elementos del signo pesos, entonces uno dice, ay, no, yo quisiera más bien como algo que no sea signo pesos, sino que pueda ser una plantilla pues gratis, listo. Entonces, aquí nos podemos nosotros inspirar en cualquiera de las temáticas. A ver si lo logro acá. Cuando nosotros estemos aquí, que podemos utilizarla, entonces generalmente también nos dicen, por ejemplo, esta es una manera de presentarla. Y nos dicen si es paga, si es no paga. Y nosotros con eso entonces podemos también seleccionar al lado y podemos ir buscando si tenemos alguna otra plantilla que no tenga el elemento pago. Muchas, por lo tanto, uno dice, hace las búsquedas, no todas, muchas sí son pues como en ese sentido que no lo permiten. Y aquí también hay un signo, si ustedes se dan cuenta, dice Pro. Esta coronita significa que también tiene ese elemento de costo, entonces nosotros no. En cambio vamos a mirar esta, es una tarjeta educativa, tiene un nombre que ellos se lo dan, pero dice personaliza esta plantilla. Pues uno elige la que quiera, ¿no? Yo aquí porque estoy buscando alguna, pero hay muchísimas para inspirarnos. Si estamos dentro de esta plantilla y nosotros vamos a hacer la diapositiva del tema número 2 o queremos hacer, por ejemplo, lo de la cita bíblica que teníamos que la podíamos también elegir, entonces aquí nosotros tenemos como quien dice una hoja. Y esta hoja nos permite a nosotros subir el zoom, lo podemos subir a 50, un poquitico más grande, etcétera, etcétera, menos, más pequeña, como queramos. Aquí en la parte superior es para bloquear esa página, es decir, que nadie, porque tengo una ventaja con esta plantilla, con esta Canva, y es que si yo se la quiero compartir a Jorge Humberto o la vamos a trabajar juntos, porque con Blanca vamos a hacer un trabajo juntos, yo la puedo compartir desde acá y basta darle el correo de Jorge o el correo de Blanca o podemos estar muchos en esta misma plantilla. En este caso, yo no quiero que me muevan esta hoja o que me muevan específicamente esta página 1, yo la puedo bloquear y ahí nadie puede utilizarla para, pues como en ese sentido, para manejar. Aquí también está el duplicar, si yo quiero, como es una plantilla, si yo quiero duplicar esa plantilla para sobre esa seguir haciendo el trabajo, también puedo eliminarla, entonces también eso es importante o también puedo agregar. En este instante, vamos a coger y yo digo, no, yo realmente yo no quiero estas gafitas porque pues no quiero ese dibujo y tampoco quiero este otro dibujo, me paro encima, ubico la imagen y borro, listo. Pero yo sí le quiero agregar un dibujito. Me vengo donde dice, si lo quiero subir desde mi computador, entonces yo digo subir y subo imágenes o subo videos o subo audios. Ustedes, por ejemplo, aquí se están dando cuenta de algunas de las imágenes que utilizamos hace poco. Cuando sale, yo lo puedo minimizar desde la esquina. Generalmente uno utiliza lo del ancho desde las esquinas para que no se desconfigure la imagen. Y me voy viniendo, por ejemplo, para acá y la voy ubicando. La arrastro siempre sobre esta. Listo. Quiero que hagamos ese ejercicio. Como algunos no tienen ninguna imagen subida, obviamente, entonces tú puedes subir un archivo que tengas desde tu computador en imágenes o donde usted lo quiera, pues lo tenga y lo puede subir acá. Igualmente yo puedo decir, no, yo me voy a venir para
la carpeta de imágenes y desde la carpeta de imágenes arrastro la imagen que yo quiero, por ejemplo, tener para esa, pues para poderla subir. Entonces también la puedo arrastrar. Sin embargo, en estos momentos, por ejemplo, aquí estoy con imágenes, voy a coger cualquiera y yo digo, no, yo voy a recoger las fiestas judías, me cojo el chip y la arrastro hasta donde tengo específicamente Canva. A ver si nos lo deja aquí arrastrar bien. Sí, claro que sí. Y la traigo hasta acá. Listo. O sea, yo puedo arrastrarla. Y igualmente, aquí vuelvo otra vez, minimizo y me vengo y traigo siempre la imagen. Quiero que ustedes también pues como que vayan haciendo el ejercicio. Es de practicarlo, de cacharrear, como decimos nosotros, porque obviamente pues esto es lo que le va dando a uno elementos para ir trabajando. Listo. Si yo quiero cambiar este título, pero yo no quisiera ese título y tampoco quiero lentes de seguridad, sino que yo quiero utilizar, aquí hay una parte que dice texto al lado izquierdo, busco, generalmente están estas 3 líneas entre pequeña, mediana y grande, y nosotros podemos utilizar dependiendo del título que queramos hacer. Con esto me dice agrego texto y yo voy a decir, por ejemplo, mundo judío, ¿cierto? Ya uno escribe lo que considere respectivo. Pero uno podría decir, no, yo no quiero ni este dibujo, no quiero nada de esto. Yo puedo perfectamente borrar todos los dibujos que yo quiera, pues o eliminar los elementos que tengo en la plantilla y lo puedo hacer más grande, más pequeño, puedo cambiar el fondo. Por ejemplo, si yo quiero en estos momentos decir, no, a mí me gustaría tener un fondito diferente que no sea blanco, entonces yo puedo utilizar el color que quiero para ubicar también esa diapositiva con fondo. Listo. Voy a dejarlo hasta ahí. Escuchar de parte de ustedes, pues por lo menos que hayan entrado a Canva, por lo menos como es este primer contacto para algunos, cosas sencillas, que tenga alguna duda, alguna pregunta, tenemos 3 minuticos, pues obviamente como para que ustedes digan, Besor, qué importante, no lo conocía, sí lo conocía, algo que ustedes consideren importante. Sí, ya estoy poniendo de nuevo el link que nos han pedido el favor. Entonces, no sé si hasta ahí, los que no la conocían de pronto se hacen una vaga idea, pues obviamente la invitación es a que lo sigan trabajando, a que lo busquen, a que miren algunos elementos muy básicos y muy sencillos. Kelly Calzado, tienes la palabra. Muy buenas noches, Sol. Sí. Muchas gracias. Yo pues estoy trabajando y pues desde mi celular en el Zoom y al mismo tiempo haciéndole como un pequeño ejercicio. Me fue difícil seguir el que se está orientando, pero pues quedo muy contenta porque sí logré, inclusive lo envié al chat que tenemos de ERE, como como un mapa conceptual, ¿sí? Gracias a la orientación que usted dio, porque yo logré ya inscribirme en Canvas, pues desde mi celular. Y entonces, pues me parecía curioso porque por un lado estaba la imagen chiquitica escuchando su orientación y por el otro lado me parecía en el celular, en la pantalla, cómo pude realizar un pequeño ejercicio. Entonces se me ocurrió colocando diplomado, ERE, y a los lados pues de lo que estamos trabajando, ¿sí? Que el judaísmo, que miramos Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces, pues la verdad, pues muchas gracias porque pues uno maneja es como las diapositivas point de siempre y a veces uno como que se queda ahí, ¿no? Y esta herramienta es muy bonita, la de Canva en realidad no la había cacharreado, sí la había escuchado, la tenía descargada, pero no estaba inscrita y pues gracias a su orientación, a partir de hoy, si Dios lo permite, voy a seguir usándolas. Entonces, estoy muy agradecida con esta oportunidad. Qué linda, Kelly, nos vas acá recordando en este diplomado con Canva. Porque de aquí en adelante te vas a fascinar con esa aplicación. Es buenísima y sirve para todo. Mejor dicho, el desvare para videos, para montar cosas para los jóvenes, para hacer infografías, etcétera. Blanquita, tienes la palabra. Buenas noches y buenas noches a todos. Esto es tan rico.
pero yo quisiera saber si te llegó mi trabajo porque lo envié por Canva porque una compañera Albita me estuvo explicando, pero quisiera saber si me llegó. Lo intenté por compartir y ahorita el ejercicio que tú me estás, también estoy tratando de enviarlo a tu correo, pero no sé si está bien el correo al que envíe o cómo se envía para que ahorita te llegue inmediato Para algún compartirlo. mensajito. Sí. Listo. Entonces aquí voy a aprovechar, mejor dicho, ya estamos terminando, pero voy a compartir la pantalla y es lo más sencillo del mundo. Yo me paro aquí y yo digo, yo quiero compartir este diseño con, ¿me regalas tu correo, por favor? Profesora Blanca Izquierdo, @gmail.com. Blanca Izquierdo. seguido, ¿cierto? Sí, señora. @ gmail.com. gmail.com. Listo. Entonces yo le digo que te voy a enviar este documento, pero te voy a dar la posibilidad de verlo y editarlo. También puedo decirle, no, yo nada más quiero que ella lo vea y que no me mueva lo que le mando. O también le digo que solo lo comente, pues yo quiero que usted lo vea y lo edite y cacharré conmigo porque es que estamos presentando este trabajo juntas. Entonces yo le digo que listo y le digo aquí un mensajito y le puedo decir, hola, pilas para el trabajo, pues cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, Sí. pilas a completar, bueno, no sé, cualquier cosa que uno, y te lo mando. Y digo, invito a la profesora Blanca Izquierdo, al equipo y se lo envío. Y te debe estar llegando en estos momentos a Blanca Izquierdo y tú puedes mover esto como quieras, listo, porque ya se compartió el diseño. Sí, porque yo lo envié, ¿qué tal? Bueno, listo. Y aquí Listo, también, gracias. Blanca, tú eres Olaya, ¿cierto? Yo soy Izquierdo. Ah, es que Blanca, me acaba de decir Blanca Izquierdo. Olaya soy yo. Ah, la otra Olaya. Casi sí mando trabajo. Sí, las dos blancas. Las dos blancas Listo, mandaron. que sí llegaron los dos trabajos muy juiciosos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De verdad que qué rico que podamos aprovechar, sobre todo porque la comunicación es encuentro, no existen las barreras, precisamente también las redes sociales y en estos momentos todas estas aplicaciones son bienvenidas. Qué rico porque nos podemos conocer, ver. Esto es a lo que nosotros llamamos también educomunicación, es poder potenciar, poder aprovechar los recursos que tenemos para también encontrarnos y para poder generar los espacios educativos utilizando todos estos medios también de comunicación que tenemos. Entonces, un abrazo, muy buenas noches, gracias y nos vemos el jueves si Dios quiere. Con el profesor. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes. Feliz noche, gracias mil. Muchas gracias. Dios los Con bendiga a mucho todos. gusto. Gracias. Amén. Hasta luego, Sol. Esta mañana a gracias. todos. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bonita la aplicación. Gracias. Buenas noches. Sor, yo le quería comentar algo. Ah, bueno, pero yo voy a escribir mejor al personal del grupo E. Listo, dale. Muchas gracias, muy Con mucho amables. gusto. Una buena noche. Amén.